Vamos a comenzar con las preguntas. Alfredo Cutuli pregunta, si estiman aplicable el criterio de compensación de pena ilícita, tal como lo estableció la Corte Internacional de Derechos Humanos ante casos de violación por parte del Estado de garantías convencionales. Y asimismo, ¿qué registros tienen de compensaciones a fines restaurativos para personas privadas de la libertad en carácter preventivo y que luego son absueltas o sobreseídas? Claro, el jefe no le puede contestar. Si no, queda muy enlatado, ¿no? Está como súper armada doctora Martínez, por supuesto, cualquier aporte que quiera hacer, voy a aprovechar primero yo que estoy aquí. Tomo la segunda parte de la pregunta, me parece muy interesante. Honestamente, no sé si sobre todo en nuestro país tenemos mucho registro de esa situación, sobre todo a partir de considerar de que hay un montón de jurisprudencia que dice que si al momento de disponerse la prisión preventiva estaban dados los elementos establecidos en el CPP, inciso 1, 2 y 3, aun cuando luego se desestime la responsabilidad de esta persona a través de una absolución y o de cualquiera otra alternativa, no hay daño. O sea que su tiempo no vale nada. Doctora Martínez, si quiere acompañar algo ahí. Yo le pido que me repita la pregunta, porque la doctora, si usted mismo dice que venía la pregunta preparada, yo no la terminé de escuchar. Bueno, preguntan si estiman aplicable el criterio de Sí. compensación de pena ilícita, tal como lo estableció la Corte Internacional de Derechos Humanos, ante casos de violación por parte del Estado de garantías convencionales. Asimismo, ¿qué registros tienen de compensaciones a fines restaurativos para personas privadas de la libertad en carácter preventivo y que luego son absueltas o sobreseídas? Mire, yo no estoy en condiciones de responder a la respuesta, así que no voy a responder a lo que no conozco en profundidad. ¿Mm? Sí, yo lo único que les diría que relean, hay un artículo de Raúl Zaffaroni muy interesante que se llama Penas ilícitas, un desafío a la dogmática penal. A partir de ahí, construir con conocimiento, pero bueno, prefiero no expedirme sobre este tema. Creo que está en la revista de Pensamiento Penal, no estoy segura, pero creo que está ahí. Bueno, buen día. No sé si es una pregunta, una apreciación personal, pero en realidad quiero que a partir de las explicaciones o de las exposiciones que hicieron ambos, me digan sinceramente si no creen que es un poco utópico esto de la justicia restaurativa en los términos que están planteados, sobre todo porque más allá de que en el ámbito por ahí profesional los que me conocen saben que no hago penal, uno no puede estar ajeno a la problemática social que implica toda esta cuestión de los delitos y las sanciones, pero le escuchaba al doctor en primer término y al doctor Blanc hablar como que la solución del conflicto estaría en presentar o dialogar, generar diálogo entre la víctima y el agresor, para ponerlo en esos términos, presentando siempre al agresor con la figura de una persona que por ahí hizo un delito, que se equivocó y se puede... A ver, ¿realmente creen que es posible que esto se pueda aplicar a la totalidad de los casos cuando escuchamos a diario crímenes terribles, aberrantes, que por ahí no nos tocó en carne propia y por eso es más fácil para nosotros analizar la posibilidad de que la víctima se siente con el agresor? ¿Realmente creen o es como me generó a mí un sentimiento utópico? Y de no ser así y de poder concretarlo, yo creo que excede el ámbito de la justicia, que esto atraviesa toda la sociedad en todos los estamentos y que la primera parte esencialmente tiene que partir de la educación. Nosotros no podemos llegar a pretender reencauzar a una persona que delinquió. Tenemos que evitarlo, pero eso lo evitamos con la educación. Entonces, como profesional de hace 25 años en ejercicio de esta profesión, que no ha notado muchos cambios a lo largo por lo menos de mi trabajo, que hoy escuche esto, me permiten decir, creo que es un poco más que utópico. Con todo respeto y valorando la apreciación de ustedes, pero por ahí desasnarme en este punto que no es un tema
de mi absoluto conocimiento. Gracias. Bien. Mira, yo, esto, a ver, es claro. Creo que en la segunda parte, primero, en la segunda parte de tu pregunta, vos mismo estabas dando alguna respuesta de por dónde va el camino. Esto es verdad que las prácticas restaurativas, que como yo dije cuando el tema, exceden el aquí y ahora de una realidad, de un caso concreto dentro de un sistema de enjuiciamiento penal. ¿Tá? Las prácticas restaurativas están, como les decía, para no solo dentro de todo lo que sería el sistema de justicia civil, penal, laboral, etcétera, sino que está para las escuelas, los clubes, la familia. Digamos, el diálogo tiene que surgir desde que nosotros nacemos y la construcción tiene que ser de todas, en todos los órdenes de la vida, desde, como decíamos, desde la familia, en la escuela, en los clubes, en la casa y obviamente en la justicia. Ahora, si es utópico, yo te diría que, entonces, si te decía si es utópico, si vos lo ves desde ese punto de vista, sí. Ahora, lo que yo te quería decir es lo siguiente. Nosotros estamos, como dijo el doctor Codina, dentro de un sistema que evidentemente está agotado. Está agotado por ineficiente. Ineficiente, ineficaz. El sistema reproduce una y otra vez la misma respuesta siempre y para todos los delitos. ¿Tá? O sea, ahí no hay intermediación. Es sanción y es pena. Respuesta que está... Ahora, si vos tenés un mecanismo de justicia restaurativa que podés darle el protagonismo resignificar el conflicto. Ay, gracias. Resignificar el conflicto. ¿Está? Nosotros no podemos dejar de lado, y más en el contexto actual en el que estamos, una herramienta como el diálogo, que tiene que ser que tiene que motorizar, mejor, más fácil, justamente esta solución de conflictos y construcción de paz dentro de la sociedad. Dentro de lo que sería el sistema, en general, este tipo de mecanismos de solución de conflictos, tanto la conciliación, mediación, bueno, suspensión del juicio a prueba, están todos regulados a los fines de, o en general, lo que se dice es que se establece para aquellos delitos que son delitos menores o de bagatela. Yo no comparto, sinceramente, esa situación porque es encorsetar justamente el conflicto. Como decía el doctor Codina, y como él repetimos siempre, el conflicto está construido por personas, personas de carne y hueso que tienen la posibilidad de poder tratar de resolverlo por sus propios medios, ajustando a sus propios intereses y teniendo sus propias, digamos, sus propias necesidades. ¿Está? Sería una respuesta individualizada y personalizada para los protagonistas, cosa que hoy el sistema de justicia no brinda, porque brinda una respuesta estandarizada. Ahora, no puedo dejar pasar que estamos en un contexto, obviamente, que no es facilitador para este tipo de prácticas restaurativas. No solo porque el contexto social está inmerso dentro de un caos y de una pena, de una exigencia de pena y de más pena y de más pena como única solución, porque además, en general, eso está fogoneado también por los medios de comunicación que nos taladran absolutamente todos y cada uno de nuestros días y a cada 5 minutos, repitiendo cada hora las mismas noticias
donde matan a uno, violan al otro, hacen esto, hacen lo otro y demás. Entonces, digamos, todo obviamente ese contexto no es para nada favorable a lo que sería la justicia restaurativa. Pero nosotros tenemos que dar la batalla y poder cambiar, por lo menos en algo, dar el puntapié inicial como para poder cambiar en algo. Si nosotros logramos resolver 1, 2, 3, 5 casos, aunque sea ínfimo, vamos a hacer un cambio que después se va a poder sostener y profundizar en el tiempo. Otra de las cosas, dentro del sistema de justicia, los primeros que tienen resistencia para aplicar este tipo de prácticas son los propios operadores del sistema judicial. Entiendo que son, más que nada, fiscales y jueces. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa mirada porque evidentemente el resultado al que hemos llegado hasta hoy no funciona. Otro que dijo lo que había que decir. Tomo el disparador, me parece buenísimo, y en realidad, Silvina, el planteo no es justicia restaurativa o justicia retributiva. Dejemos de pensar en estos términos en todo, porque si no nos llevamos así a todo. Dólar sí, dólar no, economía libre, economía cerrada, aislemos no, Massa, Milei, no. Es y. ¿Por qué y? Porque tenemos que empezar a verlo como un complemento. Por supuesto que la justicia retributiva va a seguir siendo la respuesta, o no dije la solución, la respuesta a determinado tipo de delitos. Hablemos de política criminal vinculada al derecho penal del enemigo, terrorismo, salafismo, todo ese tipo de situaciones. No le podés pedir a una persona que está en esa sintonía, venga, siéntese, compréndalo, humanícese. No. Ahora, la respuesta está en lo que decía el doctor Macioli. ¿Por qué tiene que ser para todo la misma fórmula? No. Se trabaja en el tema de justicia restaurativa cuando hay conflictos sociales con un fuerte contenido de vínculo social. Vecindad, problemas familiares, o cuando hay problemas, por ejemplo, vinculados a las cuestiones económicas, que a través del trabajo de un facilitador se arrima inmediatamente la punta del ovillo del hilo donde estaba la solución. Y no la respuesta tiene que ser el fiscal mirándote con un garrote en la mano diciendo a ver si arreglan o no arreglan. Y si no, yo hago lo que tengo que hacer con vos y con vos. Ese es un poco el planteo. Y por otro lado, me pareció muy interesante lo que planteabas de justicia restaurativa, pensémosla más allá de las estructuras judiciales. Sí, lo hemos hablado en el colegio en más de una oportunidad. Yo aquí avisoro, casi diría como una respuesta de supervivencia de los justiciables. Así, a ver, nos dijeron que en un Estado social de derecho la respuesta a los conflictos interpersonales nos la van a dar aquí, porque hay un juez que va a intervenir. Si los tiempos de ustedes no son los mismos que los nuestros, durante 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5 décadas nos vamos a aguantar y después vamos a empezar a pensar que la solución no la tienen ustedes, no está acá. La solución está por fuera, en una especie de lo que hoy está de moda hablar, privatización del conflicto por fuera de las estructuras del Estado social de derecho. Para mí va a ser casi una respuesta, digamos, de supervivencia para buscar soluciones. Y ahí es cuando los abogados van a tener un rol protagónico muy importante, los abogados de la matrícula. ¿Sí? No, ratificando lo dicho al principio, este tipo de encuentros, y veo mucha gente del ámbito de la negociación, de la mediación, no, nos permite subirnos al balcón, a ver, frase que todos conocen, y implica ampliar nuestra perspectiva, ampliar nuestra mirada y tener en cuenta algo que acaba de decir Ignacio, que estamos hablando de posibles métodos adecuados de resolución de conflicto, no uno versus el otro, sino ante cada situación problemática, a veces hay que encontrarle la novia por dónde ir. Y este tipo de miradas nos permite ampliar que no toda estandarización sirve para todo, porque los conflictos, si no, avanzan igual y a veces escalan de una manera. Y esto, que por ahí hoy se presenta en el ámbito del derecho penal y que muchos lo dicen, uy, es utópico,
también lo vivimos y recuerdo los cursos iniciales que hacíamos con el papá del doctor Blanc, donde cuando empezó a aparecer la mediación en el ámbito civil y demás, lo primero que decíamos los abogados y los honorarios, bueno, otro ingrediente, bueno, que no viene a colación me hizo acordar. Bueno, y independientemente de eso, es este tipo de encuentros que nos permiten ampliar la mirada. Cabe destacar que en el panel los dos exponentes presentes representan la defensa pública penal y desde nuestro ámbito la defensa particular penal. No nos hagan romper relaciones con el Ministerio Público de la acusación, que tenemos una relación madura construida. Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? María del Carmen. Sí, 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 ¿me escuchan? perfecto. Buen día, felicito y apoyo la iniciativa. Esto que está pasando es maravilloso. El doctor Barreguirre sabe que es un sentimiento verdadero por todo lo que le he picado el seso para que realmente se hiciese capacitación y sensibilización sobre el tema. Tengo un comentario y otro comentario aparte de este y una pregunta. El comentario segundo, después del agradecimiento y la honra para los organizadores, es que tomo el guante, jueces y fiscales, nos cuesta largar la manija, pero también hay que incluir en eso a los abogados defensores. Los abogados tanto de la defensa pública, que cuando muchas veces, de la defensa pública, cuando no se sabe qué hacer, cuando se lo conmina por un presupuesto de que no abra la boca el imputado para que no quede autoincriminado, después cuando las cosas van marcha atrás, ¿por qué no hacemos algo? Te dicen, algo restaurativo, como si fuese la salsita napolitana que le ponemos a la milanesa vieja para poder comerla. Y al defensor particular, porque no sabe de qué se trata la justicia restaurativa, pero viene oponiéndose porque ¿por qué hablamos de ofensor cuando mi cliente es inocente? Es decir, es un comentario, nada más. La pregunta es, y concretamente si está el doctor Bauché, porque a mí no lo puedo terminar de comprender. Si hablamos de paradigma, pareciera que el paradigma es un modelo incompatible con otro, porque es cerrado. Un paradigma, por definición, es un cuerpo cerrado. Y recién se acaba de decir que conviven y que estoy absolutamente de acuerdo con no hacer las cosas contra algo. Pero ¿cómo es esto de compatibilizar paradigmas? El sistema penal que va a convivir, más allá de la practicidad, de que no se pueda implementar el cambio ya. ¿Cómo es esto? ¿Es solo justicia restaurativa y justicia penal, pena para ese que no se quiera someter a la instancia restaurativa? ¿Qué futuro vislumbran? Tuvimos que invertir el orden porque tenía algunos asuntos particulares y no se haya virtualmente conectado. Bueno, a lo mejor yo, porque se la dirigí a él, porque habló de pensar la justicia restaurativa, o yo lo entendí mal. Las personas que están allí, ¿cómo lo ven? Aunque ya lo contestó, ¿no? No sé, ¿son compatibles o incompatibles los paradigmas? Yo creo, doctora, que primero, doctora, buenas tardes. Yo en realidad creo primero que hay que hacer estudios serios, hay que hacer estudios estadísticos, hay que tomar en los países donde ya se hizo y se aplicaron las prácticas restaurativas, ver qué dio resultado, ver si esas sociedades se corresponden con las sociedades en la que se va a aplicar esos paradigmas, porque hay más de 25 estudios de prácticas restaurativas ya hechas a nivel mundial, Australia, Canberra, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Yo creo que deben coexistir ambos modelos, porque no todas las personas se van a
somete voluntariamente a un proceso de práctica restaurativa, porque falta entiendo personalmente que falta un grado de maduración social todavía. Y esa maduración social, esa conciencia, ¿cómo la logramos? Con la educación. Es decir, tiene que haber educación para la paz y los derechos humanos en todos los ámbitos, en el Poder Judicial, en las escuelas, en las universidades, porque a partir de ahí, esa persona cuando genera un conflicto va a elegir, si tiene que elegir sistema acusatorio o justicia restaurativa, posiblemente vaya a una práctica restaurativa. Si seguimos como eso, yo creo que sí pueden coexistir. Hay que empezar hay que aplicar algunos modelos y a partir de esos modelos desarrollarlos en los distintos poderes judiciales. Yo creo que sí pueden coexistir, tranquilamente pueden coexistir. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Vamos. Si la doctora Jimena Falco necesita el proyecto de ley, que se lo vamos a enviar vía mail, ya lo conseguimos, así que se lo dejamos manifestado. Vamos a hacer un break de 15 minutos y luego retomamos con el segundo panel.